El Dios de paz le bendiga. Es nuestro deseo de que tenga una palabra importante en su vida, una palabra que llegue a su corazón, una palabra que marque su corazón, una palabra profunda, porque siempre la palabra de Dios es profunda. Nos da fe, nos da esperanza, nos da salvación, nos da vida eterna. También llamamos a todos nuestros hermanos e invitamos a todos nuestros hermanos a poder participar, ser participantes del mensaje de la palabra de Dios. Ya dicho, nuestras hermanas han invitado, ¿no es cierto?, que hay un chat donde pueden, ¿no es cierto?, pedir oración, compartir, ¿no es cierto?, saludos. Y para eso está, para fraternidad, se llama fraternidad. Porque así, ¿no es cierto?, demostramos que estamos vivos, que estamos atentos a la palabra de Dios. Amén. De eso se trata, o sea, que no sea hostigamiento eso, sino que deseamos nosotros que seamos más participativos. Así, para que el Señor nos bendiga ricamente, grandemente, porque podemos ver en otras cosas que no son de adoración a Dios y la gente participa, la gente, ¿no es cierto?, hace sus comentarios, y nosotros podemos hacer nuestros comentarios que pueden ir en bendición a otras personas. Entonces nos da la posibilidad también todo esto, nuestro hermano que está a cargo, ¿no es cierto?, de promover todas estas cosas. Tiene abierto todas estas partes, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos pedir oración, podemos alabar al Señor, decir amén, que estamos conformes con lo que se está hablando. Entonces yo le invito en amor de Dios, con cariño. Todas estas cosas las hacemos con cariño. Vamos a empezar con el himno número 199, Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra y gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la humana raza
vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a él. Y el que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús, Lord, a Jesús, Lord, a Jesús, Lord, porque Él es digno. A Jesús, Lord, a Jesús, Lord, a Jesús, Lord, porque Él es digno. Amén. A Jesús, Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, que en la cruz murió. Digno ese Cristo maravilloso, porque nos dio salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios la tendremos en Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dios hablando por su Hijo. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, con quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que a ellos. Amén. Señor, bendiga su palabra, preciosa palabra que el Señor nos da por medio, ¿no es cierto?, de esta adoración. También vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé, ¿no es cierto?, sabiduría, porque el conocimiento y la sabiduría viene de Dios, y la bendición, como para un plato, ¿no es cierto?, que vamos a servirnos, se pide la bendición, pedimos la bendición por esta palabra del Señor. Dios Padre amado, te damos gracias en todo momento, danos tu bendición, porque tú, Señor Dios mío, te mereces honra y gloria, como decía. Digno es, Señor Dios mío, digno es el Cordero, Señor, que en la cruz murió por nosotros, Señor Dios mío. Eterno Dios, no se halló, dice el Apocalipsis, a nadie, Señor Dios mío, Señor, que podía desatar los sellos. Él era solo el digno de todos, Señor Dios mío. Te alabamos, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Esta palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Sea, Señor Dios mío, un bálsamo para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor, se lo pedimos, por Jesús nuestro Señor y Dios y Salvador. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su amor y por su misericordia, porque Él se merece honra y gloria y alabanza. Él es solo digno. No hay otro Salvador, no hay otro Dios. Como dice la palabra del Señor, Él es nuestro refugio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Acá abajo, ¿no es cierto?, es un Dios, ¿no es cierto?, para todos. Estamos aquí en la tierra, bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios, pero un día la esperanza de nosotros, la esperanza del Señor, tenernos con Él, reinar con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué esperanza tan importante. Y la esperanza, dice el Señor, no avergüenza. Amén, sí, Señor, bendito Padre. Esta roca, este castillo
que dice la palabra del Señor, libertador, el que nos da la fortaleza, nuestro escudo. Bendito sea Él es la fuerza de nuestra salvación. Él tiene alto refugio. Amén. Para los suyos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto? Él es digno. Él solo es digno, bendito sea el Cordero de Dios, de todas las cosas de alabanza y de gloria. Bendito sea el nombre, damos gracias, Señor, damos gracias a nuestro Dios, porque nos mantiene con vida, con salud. Amén. Aunque, ¿no es cierto?, la gente dice, esto se propagó, ¿no es cierto?, a nivel mundial, no se puede atajar esta pandemia, toda esta peste que la palabra de Dios dice que serán en tiempos postreros. El Señor anuncia así su venida, anuncia su presencia, porque acontecen estas cosas, anuncia que Él está presente y nosotros debemos de clamar a Dios Altísimo por su misericordia, porque no hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay quien salve. Amén. No es cosas mías solamente. En cualquier, ¿no es cierto?, nosotros usamos nuestra Biblia, ¿no es cierto? Usamos nuestra Biblia también. Hay otras Biblias que también hablan, bendito sea el Cordero de Dios, en el Salmo 115, que no hay otro Salvador. Algunos adoran a dioses que no pueden salvarlos, que no pueden andar, no pueden caminar. Al hombre se le ocurrió que podían hacer cosas, pero nosotros clamamos a este Dios que dijo, no los dejo solo, enviaré el Consolador. Amén, para que esté con nosotros todo el tiempo, hasta cuando regrese. Él regresará, pero mucho cuidado. Siempre hablo de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Se destacará en las nubes. Amén. No baja este mundo pecaminoso. Ya Él bajó ya, Él estuvo acá. Lo crucificaron, hicieron cuantas cosas con Él. No le creyeron. No le creyeron. Se burlaron de Él. Pero a nosotros ha llegado este Evangelio y hemos creído en este sacrificio tan importante, tan imborrable. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Somos herederos y coherederos de su gracia benditas, de este patrimonio que tiene el Señor. Amén. Inmarcesible, inmortal, glorioso, eterno, allá en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que juntos podemos clamar, juntos podemos glorificar a este Cristo de la gloria. A través, ¿no es cierto?, de este medio. Amén. Sabemos que no hay autorización para los cultos en las iglesias y tenemos que ser prudentes. Amén. Tenemos que usar la prudencia, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Amén. No tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, que dicen, ay, y este no es hijo de Dios, no es pastor, no es muy cercano a la iglesia y hace tremendos espectáculos. Nosotros no somos llamados a hacer esos tremendos espectáculos, somos llamados a predicar el Evangelio. Amén. Y tenemos que, dice, con nuestros actos demostrar que sí, Dios ha realizado una obra en nuestras vidas, porque muchos eran violentos en su tiempo, había violencia, como en el mundo hay violencia. Entonces, algunos decían, el que me la hace, me la paga. El que le hace algo, me la paga. Porque así el pensamiento del hombre, ¿no es cierto?, sin Dios, sin Cristo. O muchas veces, ¿no es cierto?,
La motivación se deja llevar por alguna motivación, ¿no es cierto? Se deja llevar, ¿no es cierto?, por la ira. Dice que la ira no es buena. Y a veces, ¿no es cierto?, también la persona dice ser cristiano y cuando sucede algo ofrece hasta, ¿no es cierto?, hasta puñetes, como dice, hasta como dice en Argentina, dicen piñas a los convitos. Y eso no debe ser en los hijos de Dios. Dios ha realizado, tenemos que demostrar que Dios ha realizado un cambio en nuestras vidas. Amén. Yo mismo cuando no era, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos joven, que tomé una dirección distinta, que muchas veces he contado mi testimonio. Entonces, ¿qué pasaba? También muchas veces andaba deseoso que se armara, ¿no es cierto?, que alguien, ¿no es cierto?, viniera a insultarme para, ¿no es cierto?, demostrar que sí me la podía. Pero esas cosas pasaron, dice el Señor, esas cosas pasan, ahora somos todos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces debemos demostrar que somos renovados, somos cristianos, somos hechos nuevos por medio de la sangre de Jesucristo, amén, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando vino Dios a mi corazón, hubo un quebrantamiento, hubo un remordimiento. ¿Cómo podía hacer aquellas cosas? ¿Cómo podía estar, ¿no es cierto?, en aquellas situaciones? Ahora, ¿no es cierto?, hay dentro de nuestras vidas, ¿no es cierto?, nos remuerde algo que no debiéramos haber hecho aquello, pero estamos sin Cristo, sin Dios. Pero una vez que llegó el Señor, cambió mi vida. Una vez que vino Dios a mi corazón, cambió mi vida, cambió mi modo de pensar. Ahora mi pensamiento es otro. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios dice: debemos amarnos los unos a los otros y orar en la dirección los unos a los otros. Hay tantas cosas que podemos hablar. Recordaba a nuestra hermana, ¿no es cierto?, en algún Zoom que tuvimos. Hoy el mundo pide misericordia. Hay países que está la mortandad grande, mueren miles de personas. Tenga misericordia el Señor de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y como podían mostrar, ¿no es cierto?, en las calles, gente que estaba, ¿no es cierto?, de rodillas, amén, gente que estaba clamando, gente que está implorando misericordia. Y esto sucederá cuando Cristo venga, cuando el Señor arrebate a su pueblo, arrebate a su iglesia. Quedará el mismo cuadro ese que podemos ver, ¿no es cierto?, porque se mostró a través del mundo cómo la gente, ¿no es cierto?, llegó un momento de implorar a Dios misericordia. Sea alabado nuestro Dios, el único, como decíamos en Salmo 115, no es un Dios creado a nuestra manera, no es un Dios hecho a nuestra manera, no es un Dios hecho con nuestras manos. Amén. Es un Dios que cambió nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, como siempre decimos, ¿no es cierto?, cuando Jesús le dice a Nicodemo: deben nacer de agua y de espíritu, porque no nace de agua y de espíritu no puede verme. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El agua da testimonio aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo viene de arriba. Amén. Sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Sopla y cambia los corazones y cambia las vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que dice Dios ha hablado, ahora habla por su Hijo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Este Hijo que lo hizo heredero de todas las cosas. Como dice el primer versículo, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo por los padres y por los profetas. Tenemos cantidades como el Señor habló, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, como habló a Abraham. Bendito sea el Cordero de Dios, como habló a Moisés en la zarza que ardía. Bendito sea el Cordero de Dios.
a través de un ángel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cómo habló, ¿no es cierto?, a través de sueños y visiones y revelaciones del Señor. Cómo fue también la inspiración divina de Dios. Cómo Dios nos habla a nosotros, cómo nos habla hoy en día. Nos habla por la creación, por todo lo que Dios ha creado. Usted, ¿no es cierto?, va, camina, ¿no es cierto?, y ve, ¿no es cierto?, ve el mundo, ve, ¿no es cierto?, cómo está formado, ¿no es cierto?, esta tierra cómo está formada, los ríos, hay paisajes tan hermosos, y Dios habla por esa creación. Dios nos habla a nosotros por esa creación. Yo siempre recuerdo de los hombres que fueron a la luna y pudieron ver una creación que nadie podía hacerlo. Alguien la hizo, bendito sea el Cordero de Dios. Alguien creó estas cosas. Alguien, ¿no es cierto?, porque estas cosas no pueden crearse por sí solas no se crea nada. Y Dios, cuando, ¿no es cierto?, dejó así a merced del hombre, a merced, ¿no es cierto?, para que el hombre se señorease sobre, ¿no es cierto?, el mar, sobre el aire, sobre la tierra, sobre, ¿no es cierto?, las aves, los peces, sobre todo. Y le pudo dar, ¿no es cierto?, esa bendición. Se ha alabado nuestro Dios, pero hoy día hemos llegado, ¿no es cierto?, hay muchas, ¿no es cierto?, el hombre ha ideado muchas cosas. Entonces ha demostrado así, ¿no es cierto?, la existencia de Dios, sin saber el hombre que rechaza a Dios. Demuestra así la existencia, que Dios existió, que Dios existe. Porque ¿quién le puede dar esa inteligencia? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Solo Dios puede dar, ¿no es cierto?, la inteligencia al hombre. Solo Dios puede, ¿no es cierto?, crear esta multitud. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Yo recuerdo que cuando estudiaba, era, ¿no es cierto?, me acuerdo en la enseñanza media había un profesor que decía que nosotros habíamos nacido del mono, pero los monos quedaron ahí, los monos no hablaron, y los monos siguen siendo monos, y nosotros seguimos siendo seres humanos y creyentes a la palabra de Dios. Otros no, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios. Curiosa la cosa. Muchas veces algunos alumnos de aquellos tiempos decían, ¿no es cierto?, él a lo mejor vino del mono porque era peludito, y a lo mejor decía, él salió del mono, pero nosotros no somos del mono. Los monos siguen monos. Mi padre decía, que fue, ¿no es cierto?, el pastor de la iglesia por muchos años, el mono nunca hablará. Nunca hablará, pero sí va a hablar un pájaro. Un ave va a hablar para demostrar así, porque si el mono hablara, entonces dirían, somos de la descendencia del mono. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el Señor no habla monos aquí, habla personas. Yo no me considero, ¿no es cierto?, que vengo del mono. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea, ni usted se considera que viene de la mona o del mono. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Y por eso dice, hablando de muchas maneras a las personas. ¿Y por quién nos ha hablado? Dice de distintas maneras en nuestro tiempo a los padres, por los profetas. Y ya hemos dicho, habló de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Amén. El creador del universo, de todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que resplandeció con su gloria. Este Dios maravilloso que no había duda que Él se presentaba cuando se presentó, ¿no es cierto?, allí en el desierto. Sea alabado nuestro Dios, y hablaba con Moisés.
Las personas que estaban no querían ni acercarse porque la voz de él era, ¿no es cierto?, la santidad. Cuando habla era terrible, es porque la santidad de Dios era así. El libro de los Hebreos habla también esta parte. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido, sea exaltado nuestro Dios. Entonces el Señor también exaltó a su Hijo y lo puso a la diestra de Dios Padre. Amén. Después que pasó un proceso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que cuando la palabra de Dios dice en el versículo 2, en estos postreros, o sea, en estos últimos tiempos, alabado sea el nombre de nuestro Dios. En estos últimos tiempos, ¿cómo habla el Señor? Nos habla por su Hijo. Él, como dice Juan capítulo 2, habla, ¿no es cierto? Abogado tenemos para con el Padre. Abogado, Él es el único que puede abogar por nosotros. Amén. Juez, abogado en nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Él es la propiciación, Él es que propició por nosotros la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el Cordero de Dios, porque Él, esa, ¿no es cierto?, era su misión, morir por toda la humanidad. Entonces el Señor, Dios Padre, no habla por otra persona, habla por su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor, y nosotros hemos sido bienaventurados. Esta roca, este castillo, este libertador, este que nos libertó, este que nos da fortaleza, nos da fuerza. Amén. Por tanto, ¿no es cierto?, es nuestro escudo, nuestra fuerza de nuestra salvación. Miren, es el alto refugio que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendecido sea nuestro Dios. Dios nos habla por su Hijo. La ocasión, ¿no es cierto?, de estos días, en la Biblia, los periodos de los tiempos muchas veces son denominados días. Los tiempos presentes se llama, ¿no es cierto?, el día de la salvación. Comenzó con el nacimiento de Cristo, terminará con su regreso. Regresará este Cristo maravilloso. Amén. Y ahora nos habla por medio de Él, del Hijo unigénito, el eterno, el rayo, la luz, el resplandor de su gloria. Bendito sea el Cordero de Dios. Él puede hablar, ¿no es cierto?, por su Hijo, supera todo, ¿no es cierto?, lo que está en la tierra, en todas partes, supera todo, porque Él tiene un resplandor de gloria, de poder. Bendito sea el Cordero de Dios. Es grande lo que tiene el Señor. Cómo habló a través de sus prédicas cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. A través de los señales, de los milagros, prodigios. Allí iban, ¿no es cierto?, los leprosos. 10 leprosos iban. Y el Señor se compadeció de esos leprosos y les dio sanidad. Le dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Iban camino cuando fueron sanos. La lepra no tenía cura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero siguieron sus caminos y solo uno volvió a darle la gloria, la alabanza a Dios. Así está el mundo. El mundo no quiere darle la gloria a Dios. Si el Señor nos habla, dice la palabra de Dios, nos está hablando por su Hijo, el Padre que hizo y formó todo el mundo. Ahora nos habla por su Hijo. Bendito sea el Cordero de Dios. Y allí, cuando sanaba a los leprosos, solo uno volvió a darle gracias a Dios. Y cuando llegó al templo, lo encontró dando la gloria al Señor y le dice, ¿y los otros? ¿Qué pasó con los otros? Solo uno volvió y era samaritano. No era del pueblo, era samaritano, bendito, era extranjero. Por lo tanto, el Señor murió por toda la humanidad, por todo ser
toda tribu, toda lengua. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor para nosotros vive y está presente a través del Espíritu Santo, pero sí le veremos en majestad. La palabra de Dios habla así, bendito sea el Cordero de Dios, en los Hechos capítulo 1. Un día le veremos, un día juzgará a la humanidad. Muchos no desearán ver el rostro de Dios, pero su pueblo desea ver ese rostro bonito, amén, ese rostro bello, porque será un juez. No será aquel que llevaron, ¿no es cierto?, lo azotaron, ¿no es cierto?, fue molido, herido por nuestros pecados, llagado, burlado, vejado. Bendito sea el Cordero de Dios. No será Él mismo, será, ¿no es cierto?, un rostro, un juez que tendrá, ¿no es cierto?, que juzgar los pueblos, las naciones, los países. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y de eso quiere que el Señor, que escapemos. De eso quiere que escapemos, de esa ira que viene sobre la tierra, sobre la humanidad. Y hay que escapar, ¿cómo? Viniendo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro Salvador personal de nuestras vidas. Alabanza al Cordero de Dios, alabanza al que vive. Bendito sea el Cordero de Dios. El Señor es nuestro refugio. Él nos guardará de la angustia. Bendito sea el Cordero de Dios. Y el Señor tiene cánticos de liberación. Nos rodea, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, con cantos de alabanza, de gloria. Bendito sea el Cordero de Dios, porque es el único que venció la muerte en la cruz del Calvario y se levantó triunfante para darnos esta bendición gloriosa, esta bendición poderosa de su Espíritu. Bendito sea el Cordero de Dios. Y ahora no somos los mismos. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos un pensamiento, estamos insertos en Jesucristo, estamos insertos en ese cuerpo glorioso que es nuestro Señor Jesús, y de ahí no podemos separarnos, como decía, ¿no es cierto?, una predicación. Bendito sea el Cordero de Dios, es la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Amén. Nosotros somos el pámpano. Si estamos separados de Él, vamos a morir. Si nos separamos de Cristo, vamos a morir. Pero si estamos cohesionados, estamos, ¿no es cierto?, estamos unidos, vamos a permanecer con el nuestro amado Salvador que nos habla por su palabra bendita. Amén. Sí, Señor, bendito Padre. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor nos habló con esas predicaciones, esas bienaventuranzas tan importantes, con señales, con milagros. Vinieron a Él algunos que estaban atormentados. ¿Qué le costó para sanarlos? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea alabado siempre nuestro Dios. ¿Qué le costó para abrirle los oídos al que estaba sordo? Para abrirle los ojos al que estaba ciego. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al que estaba paralítico, saltaban los paralíticos, porque Él venía, ¿no es cierto?, con todo el poder, y el poder de Dios está aún. El Señor respalda a su pueblo, respalda a su iglesia, porque el Señor dice: mayores cosas harían, porque yo voy al Padre, ruego. El Señor intercede, ruega, y nosotros también podemos reprender las potestades, poder reprender las enfermedades, y que nada le pase y le suceda al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, está esperando, porque creen las promesas, porque también hay muchos que no creen, dudan en estas cosas, pero nosotros no dudamos. Cristo está en nuestras vidas, Cristo está en nuestros corazones, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, bendito sea el nombre de nuestro Dios, la imagen misma, la imagen poderosa de Dios. Él era Dios mismo aquí en la tierra. El mundo no creyó, y como decía, ¿no es cierto?, en estos días atrás en una predicación, mucho pueblo de Él no cree que Cristo vino, que Cristo vino, que el Mesías vino, esperan al Mesías. Creo que llegó el Mesías, bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero nosotros sabemos que esto no es así. Si aquí
porque el Señor se destacará en las nubes. En las nubes, ¿no es cierto? Porque Él no baja a un pueblo pecaminoso, no baja a una tierra pecaminosa. El Señor tiene cielo nuevo, tierra nueva. Después de pasar un proceso, el Señor llevará a su iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Y quién sustenta todas las cosas? ¿Quién hace todas las cosas? Con la palabra de su poder es Jesús, nuestro Señor. Es Cristo, nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Habiendo efectuado la purificación, Él nos purificó, bendito sea el Cordero de Dios. Él nos lavó, nos redimió en su sangre poderosa. Bendito sea el Cordero de Dios. Nos sacó la ira, nos sacó el rencor, nos sacó todo eso, bendito sea el Cordero de Dios, que antes, ¿no es cierto?, estaba apoderado de nosotros. Y antes, ¿no es cierto?, nos conducíamos, y a veces no sé qué corriente nos llevaba, pero ahora nos conducimos a través de Dios, a través del Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Y todo aquel que se conduce a través de Dios hace buenas cosas, crea y hace nuevas cosas. Bendito sea el Cordero de Dios. Oh, cosas útiles, cosas agradables a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él purificó nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de otra persona. Algunos adoran, ¿no es cierto?, a diferentes dioses y dicen, ¿no es cierto?, este difunto tiene poderes porque hace milagros. Y la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que todas las cosas las hace Él, la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, por medio de Él. Amén. Todas las cosas las creó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, bendito sea el Cordero. Cumplió, el Señor le dio a su Padre, le dijo, como dice, ¿no es cierto?, habiendo muchas veces hablado de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nos habla por su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Cordero de Dios, que estando, ¿no es cierto?, allí sentado a la diestra de Dios Padre, lo pudo ver Esteban, bendito sea el Cordero de Dios, mientras era apedreado, mientras estaba, ¿no es cierto?, el enemigo, los demonios, estaban haciendo cosas terribles con él, y él, ¿no es cierto?, exclama y dice, veo a Dios, veo el trono de Dios, y ve al Hijo sentado a su diestra, y estos se taparon los oídos, y más, ¿no es cierto?, se impulsaban a terminar con la vida de Esteban, un mártir. Pero nosotros no adoramos a Esteban, no adoramos a Pedro, no adoramos a Juan, no adoramos, ¿no es cierto?, a Pablo, a Cefa, a Apolo, no adoramos, ¿no es cierto?, a Abraham, no adoramos a Salomón, no adoramos a David, no adoramos a ninguno de ellos, adoramos al Cristo de la gloria, el que nos salvó, bendito sea el Cordero de Dios, porque es el único que se sentó a la diestra de Dios Padre. Los demás somos mortales, todos somos hombres mortales, a lo mejor el Señor nos ha usado para que los enfermos sanen, los enfermos se levanten, pero somos hombres mortales. Cristo, el único Dios, amén. Bendito sea el Cordero de Dios, que se levantó vivo, triunfante. Bendito sea el Cordero de Dios al tercer día, y hoy día vive por su Espíritu y vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, bendito Padre, amado. Por eso dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque tuvo algo importantísimo que venir a hacer, bendito, y cumplir, bendito sea el Cordero de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, lo envió, Él tenía todo allá arriba con Él, pero el Señor, ¿no es cierto?, como Abraham allí iba al sacrificio con su hijo, pero Él, ¿no es cierto?, puso la fe y la confianza en Dios. Dios no escatimó a su Hijo amado para que pagase pecados por nosotros. Por eso que tenemos que ser, ¿no es cierto?, tenemos que ser fieles, agradables a Dios. Tenemos que agradecer, bendito sea el Cordero de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude por esta palabra tan importante.
El Señor, ¿no es cierto?, en su misericordia nos purifica. Bendito sea el Cordero de Dios. Con su sacrificio nos purifica. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea lavado con su sangre poderosa, nos purifica. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Por lo tanto, usted, ¿no es cierto?, que está ahí en su hogar, puede escudriñar la palabra del Señor y ver que no hay otro Dios dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre unigénito del Hijo de Dios. El Señor le bendiga, el Señor le ayude, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios Padre amado, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, de bendición, Dios mío, Señor. Oramos, Señor, también por todos los necesitados, por todos los enfermos, por los jóvenes, Señor, por los niños. Eterno Dios, tiempo, Señor, que el Señor está hablando a su pueblo, está hablando con los hechos que están pasando. Su palabra es la verdad, su palabra nos liberta, Señor, Dios mío. Eterno Dios, nos bendice, Señor. Tú eres la bendición para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Su palabra quiere, Señor, grabada en nuestros corazones, grabada, Señor, podamos sentir fortaleza de Dios, podamos sentir fortaleza, ser animados por su palabra, porque Cristo regresa pronto. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, oh Dios, 177. Te alabamos, oh Dios, por tu Hijo de amor, que murió en el Calvario por mi pecador. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos a Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos, amén. Te alabamos, oh Dios, por tu Espíritu de luz, que mostrónos a Cristo clavado en la cruz. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos, Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos, amén. Te alabamos, Jesús. Cordero caudal, que mi alma has comprado y librado del mal. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos, Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Te alabamos, amén. Amén. Alabamos a este glorioso nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Despedimos, oh Dios Padre amado, Señor. Cuántas gracias te da mi alma, mi espíritu te agradece por haber recibido, Señor, esta bendición de Dios
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eterno Dios, bendice, Señor, todo oyente, bendice toda alma, bendice todo hogar. Cristo amado, Señor, que escucha esta preciosa palabra. El Espíritu Santo de Dios toque sus vidas, toque sus almas, Señor Dios mío. Estamos en tiempos postreros, Señor Dios mío, tiempos difíciles, tiempos últimos. Eterno Dios, Señor Padre amado, tú preparas tu pueblo para, Señor Dios mío, ir, Señor Dios mío, Señor, a gozar, Dios mío, de las herencias incorruptibles, inmarcesibles. Cristo amado, porque somos herederos y coherederos de su gracia bendita. Gracias te damos a ti, Señor, por este buen momento que nos das, Señor. Eterno Dios, con gratitud, Señor, con alabanzas, con cánticos, Señor. Te agradecemos, Señor, por la salvación dada, Señor Dios mío. Esta salvación, Dios mío, que costó el precio más grande, su sangre vertida en la cruz del Calvario. También, Señor, pedimos, Señor, porque tú derramaste, dice, sangre y agua, Señor, para efectuar una doble curación. Pedimos por los que están enfermos. La sangre gloriosa tiene poder. La sangre gloriosa tiene poder. Cristo amado, tú dijiste, Señor, que irías al Padre, mayores cosas harías, Señor, porque tú nos respaldas, Señor Dios mío. Eterno Dios, reprendemos toda potestad, reprendemos toda enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre unigénito, único. Gracias te damos, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Salgan esas enfermedades de los cuerpos. Salga, Señor Dios mío, esa decadencia. Danos, Señor, fe y confianza en ti, Señor. Somos tus hijos, lavados, comprados, redimidos en la sangre gloriosa del Cordero Dios. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga.